Bien, muchas gracias. Bien. Entonces les decía, el producto interno también lo van a encontrar en otra bibliografía como producto escalar o producto punto. Es el producto de un vector fila por un vector columna. Esto lo hacemos así en función de que después lo vamos a aplicar en las matrices. Pero en realidad no hace falta que sea fila y columna o columna y fila. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos la primera componente por la primera componente y le sumamos el producto de la segunda por la segunda y así sucesivamente hasta la última. Entonces lo simbolizamos con el símbolo de sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i por y sub i, x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3, que es lo que escribimos acá. Bien, como propiedades de ese producto interno decimos que es conmutativo porque no va a cambiar, es en base a la conmutatividad de números reales. Como segunda propiedad decimos que es asociativo, asociatividad mixta. La asociatividad mixta que estamos planteando acá tiene que ver con un escalar, entonces yo tengo un escalar multiplicado por x y por y, podemos multiplicar ya sea el producto de los dos vectores después por el escalar, o podemos multiplicar el escalar por un vector y después el producto escalar por el otro vector. O también podríamos dejar x y el escalar lo multiplicamos por y. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Lambda es un escalar. Esta letra griega, lambda, es un escalar, un número multiplicado por un producto escalar, ¿no? Este producto es entre dos vectores. ¿Qué es lo que rescatamos de esto? Que no lo he dicho todavía. Que cuando yo multiplico y hago la sumatoria de producto de las componentes homólogas, todo este resultado me da un número. El producto escalar da como resultado un número. Fíjese que como vimos estructuras algebraicas, esto no cumple la ley de composición interna ni la ley de composición externa. Operamos dos vectores y obtenemos como resultado un escalar, un número real. Por eso ese producto interno también se lo llama producto escalar, porque el resultado es un escalar. Entonces el producto interno entre dos vectores, x por y, le vamos a agregar acá, es igual a un número real. El resultado de un producto interno da un número real. Bien. Es distributivo respecto de la suma de vectores. Distributivo respecto de la suma de vectores. Lo resumimos de esta forma, distributivo con respecto a la suma. Entonces, si nosotros tenemos que multiplicar un escalar, un vector x por y más z, siendo x y z vectores, entonces vamos a hacer x por y más x por z. Cosa que ustedes ya saben hacer, y sería la propiedad distributiva. Y como última propiedad en el apunte dice no negatividad del producto escalar. ¿Qué es la no negatividad? ¿A qué se refiere con no negatividad? Esto sería la cuarta. No negatividad de x por x'. O sea, un vector por sí mismo. Ahora quiero uno pone como fila y el otro como columna. O viceversa. Y eso es no igual, sino siempre mayor o igual que eso. Cada vez que multiplicamos un vector por sí mismo, obviamente que en la sumatoria, si lo multiplico por sí mismo, las componentes van a ser las dos del mismo signo, porque es el mismo vector, entonces son positivas, más por más va a dar más, pero si es menos por menos, también va a dar más. Por eso es la no negatividad. Cada vez que multiplico un vector por sí mismo, nos va a dar entonces eso es el producto interno o producto escalar. Ese producto interno
Débora tiene el micrófono abierto. 2 segundos que no viste. Bien. Valor absoluto de un vector. Así está el título en el apunte. Valor absoluto de un vector. También el valor absoluto de un vector se refiere a su módulo. ¿Qué es su módulo? La longitud que tiene el vector. El valor absoluto de un vector se define y se especifica entre valor absoluto y ese módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes de ese vector elevado al cuadrado. La simbología que usamos acá del vector A también se lo pone en doble barra. Y es igual a sub 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado. ¿Esto qué significa gráficamente? Que si nosotros tenemos un vector A que tiene componente A sub 1 en el eje X, tiene componentes A sub 2 en el eje Y, entonces la longitud de este vector, eso es lo que llamamos valor absoluto, que otros le llaman módulo, longitud del vector, es en un triángulo rectángulo la hipotenusa. Entonces nosotros sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, este cateto elevado al cuadrado más este cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de A sub 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado. Esto es el valor absoluto o módulo de un vector. O sea, qué longitud tiene el vector. No importa si las componentes son positivas o negativas, porque al estar elevadas al cuadrado van a quedar siempre positivas. O sea que el vector no importa si está con el y negativo, con los dos negativos o con el x negativo. En cualquier posición que esté el vector, siempre vamos a poder calcular su longitud en función de sus componentes. El único problema sería que si estuviera en el espacio, que significa en el espacio que estuviera en 3 coordenadas. Y en general, no importa la cantidad, el módulo de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de A sub 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado más A sub n cuadrado. O sea que si en vez de tener 3, 4, 5, sigue siendo un vector nada más que no tiene una representación gráfica. De 2 sí, de 3 también, en el eje X y Z, si nosotros tomamos el eje X, el eje Y y el eje Z, ustedes recordarán que yo les comenté, el eje X es perpendicular, ¿sí? Nada más que dibujando en perspectiva caballera, se lo hace a 45 grados. Entonces, con la componente de X y con la componente de Y, trazando paralela a Y y paralela a X, esto es paralelo a X, esto es paralelo a Y, en realidad estas son perpendiculares, y con el valor de Z, o sea, la altura, nosotros tenemos allí el vector que está en el espacio. Pero tiene 3 componentes, A sub 1, la componente A sub 2, y esto medido acá en Z nos da la componente A sub 3. Esta componente es la de Z. Entonces, ¿cuánto vale la longitud? El módulo de ese vector B, bueno, el módulo de B, entonces en vez de llamarle A sub 1, le vamos a llamar B sub 1, B sub 2 y B sub 3, obviamente para que sea concordante, ¿no? Con la denominación. Entonces el módulo del vector B debe ser la raíz cuadrada de B sub 1 cuadrado más B sub 2 cuadrado más B sub 3 cuadrado. ¿Alguien me preguntó alguna vez si seguíamos aplicando Pitágoras? Sí, seguimos aplicando Pitágoras, pero no es la suma de los catetos al cuadrado, que los 3 son catetos, ¿no? Porque no existe algo que tenga 3 catetos, ¿o sí?
Aquí acabo de admitir un par de personas más. Bien. Último. Bueno, esto les volví a reiterar, ¿no? El módulo de un vector en el espacio y la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Lo que pasa es que, en general, nosotros calculamos esta primero, que sería que está acá, porque tiene una componente 1 y A2. Esto se repite acá y esta sería esta diagonal elevada al cuadrado, que es esto que está acá. Entonces, esto, como es perpendicular con esto, y esta es la hipotenusa, forman un cateto y otro cateto. O sea, este es un cateto y este es el otro cateto. ¿Este por qué? Porque este salió del desarrollo de estos dos. O sea, 1 cuadrado más A2 cuadrado elevado al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, este B1, B2 sería la hipotenusa al cuadrado. Pero esa hipotenusa en este triángulo después se transformó en un cateto en este triángulo. En realidad, hacemos en este que está acá, igual que acá, calculamos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Luego, esa hipotenusa H pasa a ser, en este otro triángulo, que está en el espacio, pasa a ser ¿qué cosa? Un cateto, y este es el otro cateto, de 3. Entonces tenemos allí, en ese triángulo, por eso, por aplicación sucesiva, 2 veces, del teorema de Pitágoras, es que pareciera que tuviéramos 3 catetos. En realidad no hay que hacerse mucho problema, hay que calcular el módulo de un vector, o sea, el valor absoluto del vector es la raíz cuadrada de la suma de todas sus componentes al cuadrado. Tenga 1, tenga 2, tenga 3, tenga la cantidad que tenga. Muy bien. ¿Qué propiedades tienen? Que el valor absoluto siempre es mayor que 0. No hay otra forma. El valor absoluto siempre es mayor que 0. Y eso ya lo sabemos por definición de valor absoluto. El valor absoluto de x es mayor que 0. ¿Cuándo va a ser 0? Y solamente cuando tenga el vector nulo. El vector nulo no tiene componentes, sus componentes valen 0. Bien. No hay más nadie ahí afuera. Sigamos. El valor absoluto de un escalar por un vector. O sea que si tenemos el valor absoluto de lambda por un vector x, va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que cuando aplicábamos un escalar por un vector lo distribuíamos? Entonces, al elevar al cuadrado va a quedar lambda al cuadrado por x sub 1 al cuadrado más lambda al cuadrado por x sub 2 al cuadrado, sucesivamente lambda al cuadrado por el x sub n al cuadrado, siendo x1, x2, xn las componentes del vector x, cosa que es muy obvio. Si el vector queda multiplicado por un escalar, entonces el valor absoluto de ese va a ser, o sea, el módulo de la raíz cuadrada de la suma. Y la última, no la última, sino otra propiedad, dice el valor absoluto del producto interno de dos vectores es menor o igual que el producto de los valores absolutos de los factores. Vamos a escribir acá. Esto sería 1, esto sería 2, y la tercera, el producto de x por y, producto
interno de dos vectores va a ser menor o igual que el producto de sus valores absolutos, de sus longitudes. Cuando hacemos un producto interno, lo que obtenemos es un número. Ese número en valor positivo, el valor absoluto es positivo. Cuando hacemos el producto de sus longitudes, eso puede ser mayor o igual que el valor absoluto, que el módulo del producto interno. La cuarta propiedad se llama desigualdad, o propiedad de las desigualdades, dice que la suma x más y es menor o igual que la suma de x más el valor absoluto de y. Entonces el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esa es la cuarta propiedad. Dice la distancia entre dos vectores del valor absoluto, la quinta. X menos y, el valor absoluto es igual a x menos y por x menos y elevado a la 1/2. Medio es la raíz cuadrada, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Bien, esas serían las propiedades del valor absoluto. En la parte práctica, cuando hagamos los ejercicios, vamos a ir recordando, viendo estas propiedades, ¿sí? Por ahora son conceptos que después los van a tener, inclusive no hace falta que copien cuando adquieran el apunte o consigan la fotocopia o alguien lo digitalice, lo pase entre ustedes, van a tener estos conceptos. Luego en el apunte viene combinación lineal de vectores. Combinación lineal de vectores. ¿A qué nos referimos con esta combinación lineal de vectores o cómo lo vamos a simbolizar? Dicen, sean un conjunto de vectores, sea B igual a B sub 1, B sub 2, B sub n, vectores, ¿sí? Luego un conjunto de escalares, lambda 1, lambda 2, lambda n, escalares. Nosotros vamos a decir que un vector, acá le vamos a borrar este B, quedan B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, entonces vamos a decir que un vector B es combinación lineal de vectores y se lo puede expresar como la sumatoria de un escalar por cada vector, sumado a eso me tiene que dar un vector B. Este vector B es combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub n. Y acá ya me están avisando que hay que actualizar para que lleguemos al límite de los 40 minutos. Les reitero, a partir de allí yo les voy a volver a generar, si no se actualiza automáticamente,
les vuelvo a generar otra reunión con otra idea y se los paso por el grupo, por el WhatsApp. Bien. Nos quedamos en las propiedades. Tercero, para ser exacto, el menos solicitud para entrar, pero no podrá parte de arriba. A ver, veamos. No tengo ninguna solicitud pendiente acá. Pero bueno, debe ser vieja. Y lo otro que me están preguntando es la parte de abajo. No sé si la ven allí. Reitero. Propiedad 1, valor absoluto de x mayor que 0, porque la longitud del vector siempre es positiva. Si multiplico un escalar por un vector, el valor absoluto, o sea, el módulo, la longitud de ese vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Como yo sé que cuando multiplico por un vector tengo que distribuir a cada una de las componentes, bueno, cada componente va a quedar multiplicada por lambda. Por lo tanto, voy a tener lambda cuadrado por x1 cuadrado más lambda por x2 cuadrado más lambda cuadrado por x2 cuadrado, etcétera, más lambda sub n, no lambda, no es ningún lambda sub n, por x sub n. O sea, el lambda siempre es el mismo, ¿no? Y va a ir multiplicado por cada una de las componentes del vector. Después habíamos dicho que el valor absoluto de un producto es menor o igual que el producto de los valores absolutos. La cuarta propiedad, esto lo borramos. La cuarta propiedad dice allí que la desigualdad esta, que x más y en valor absoluto, la suma de dos vectores, siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos, o sea, de la longitud de los vectores. Si la diferencia es igual al producto de la diferencia x menos y por x menos y, la raíz cuadrada. Esto de la suma, ya que estamos recordando, yo tengo un vector acá y otro vector acá, la suma de esos dos vectores responde a, gráficamente, algo llamado método del paralelogramo, o sea que tomamos una paralela a un vector y una paralela al otro vector, y donde se cortan tengo la suma de A más B. Y esto sería, esta simbología uso yo en ingeniería acá, ponemos con mayúscula A y B, y este vector sería la suma de A más B. Este vector más este vector no es la suma de sus longitudes. Si esto mide 5 y esto mide 6, no es 5 más 6, 11, sino que es menos de 11. Solamente se podrían sumar sus módulos, sus longitudes o sus valores absolutos si estuvieran uno a continuación de otro. En ese caso, A más B es igual a la suma de A más la suma de B. O sea, esto que dice menor o igual. ¿Cuándo se da el igual? Cuando están en la misma dirección y yo puedo sumar los dos vectores. Ahora, si no tienen la misma dirección y hay un ángulo determinado, forman un ángulo, entonces la suma de los dos nunca va a ser mayor que la suma individual de los dos. A eso se refiere esa propiedad. Bien, estábamos recordando porque vi acá en el chat que no habían llegado a copiar o no habían llegado a interpretar la parte de abajo. Bien, volvamos a la parte de arriba. La parte de arriba decíamos un nuevo tema, se llama combinación lineal de vectores. Y dice que si yo tengo una determinada cantidad de vectores y una determinada cantidad de escalares, un vector B, otro vector B, puede ser expresado como la suma de otros vectores, multiplicados previamente cada uno por un escalar diferente. Esto parece medio complicado, pero en realidad también lo vamos a hacer en forma gráfica. Lo que queremos decir es, vamos a hacer con 3 vectores nada más para que se entienda. Esto lo generalizamos, pero fíjense, yo tengo este vector y tengo este vector. Entonces, este sería el vector B. Y yo quiero que sea la combinación lineal de B1 y B2. De B sub 1 y B sub 2. Entonces, gráficamente, ¿cómo podría lograr esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que este vector sea la suma de estos dos?
Estos dos, si yo los sumo, me dan, con el método este del paralelogramo, trazo una paralela acá, una paralela ahí, y voy a obtener este vectorcito, que sería la suma de B1 más B2. Pero yo quiero que no que me dé este vector, yo quiero que me dé este vector. Entonces, a B1 y a B2, los tengo que multiplicar por un par de escalares para que esa suma realmente dé esto. Como esto es un método gráfico, se llama método del paralelogramo, yo a partir de B trazo una paralela B2. Paralela significa que yo tomo escuadra. Ustedes imaginen que esto que está acá, que esta línea que estoy trazando acá, es paralela a esta línea. O sea, esta línea que trace acá es paralela a B2. Y por este mismo extremo trazo una paralela a B1. O sea, ustedes, por supuesto que esto se hace con regla y escuadra, ¿no? Trazar paralelas. Como la escuadra una regla, la voy deslizando hasta que llego acá, ¿no es cierto? Acá hago lo mismo, la deslizo hasta acá. ¿Se entiende? Hasta ahí lo único que hice fue trazar por el extremo del vector B una paralela B1 y una paralela B2. Y luego continúo B2 ¿hasta dónde? Hasta acá. Continúo B1 ¿hasta dónde? Hasta acá. Quiere decir que yo puedo transformar al B1 multiplicándolo por lambda por B1, o sea que este vector es el lambda 1 por B1. ¿Qué dice? Lo multipliqué por 1,3 y se hizo un poquito más grande. A este lo multipliqué por 1,6, 1,7 y se hizo más grande. Este vector es lambda 2 por B sub 2. Entonces, como este vector es paralelo a este y este vector es paralelo a esta línea, la suma de los dos me da este vector B. Ahí he conseguido ¿qué cosa? Multiplicar a B1 por un escalar, a B2 por otro escalar, y la suma me da el vector B. Hasta ahora lo hemos circunscrito a esto solo. A que el vector B es lambda por B1 más lambda 2 por B2. Ese es el ejemplo y esto es lo que significa la combinación lineal, gráficamente. Ahora, analíticamente es un poquito más largo el proceso. Un poquito más largo porque va a depender también de la cantidad de vectores. Si yo les doy a combinar dos vectores, vamos a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero si les doy uno de tres, ecuaciones de un vector de tres componentes en el espacio y doy tres vectores, para encontrar otro vamos a generar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Imagínense si tienen 4, 5 más componentes, mayor va a ser el trabajo de resolver ese sistema. Esto es lo que vamos a ver nosotros ahora, si es que no se nos corta y se corta ya, a la vuelta vemos eso que está. Vamos a combinar lo hacemos gráficamente primero para que se entienda. Vamos a tomar el sistema de ejes y vamos a definir los vectores. B sub 1 con componentes 1 y 4 y B sub 2 con componentes 3 y menos 1. O sea que vamos a tomar en mi escala, que es la del marcador, a la mitad, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, acá tenemos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Como 1 en X, 4 en Y, entonces trazamos una paralela, acá una horizontal, y ahí generamos el primer vector